Aleluya. San Lucas, capítulo número 15, versículo número 11. Evangelio de San Lucas, capítulo número 15, versículo número 11. Y es una escritura muy conocida, al menos los que hemos pasado por alguna campaña evangelística, los que hemos pasado quizás por alguna reunión, siempre hemos escuchado predicar del hijo pródigo, ¿verdad? ¿Cuánto han escuchado hablar del hijo pródigo? Bueno, y esta palabra habla acerca de la historia de un hijo que se va de su casa y que, bueno, pasan circunstancias en medio hasta que Dios obra y hay una restauración. Pero siempre nos enfocamos en la vida del hijo. Siempre nos enfocamos en la historia del hijo que se fue, del hijo que cayó de la gracia, del hijo que tuvo que volver, ¿no? Siempre estamos enfocados en eso. Pero yo en esta noche quiero enfocarme en esta escritura y quiero enfocarme en la imagen del Padre. Diga conmigo, el Padre. Quiero enfocarme en la imagen del Padre y de alguna manera hacer, si Dios me permite, un paralelismo de esta parábola con la historia de nuestro Padre Celestial. ¿Sabe? La palabra Padre aparece en la Biblia 1094 veces. Y 946 versículos de la Biblia mencionan la palabra Padre. Recorre toda la Biblia, desde Génesis capítulo número 2 hasta Apocalipsis capítulo número 14. Usted podrá encontrar la palabra Padre. Diga conmigo, Padre. Eso nos nota y nos hace ver una gran importancia de lo que es el Padre para nosotros, de la figura del Padre Celestial, parte de la Divina Trinidad. Ustedes saben, nosotros creemos en un Dios trino, un Dios que es Dios tres en uno y uno en tres, el Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, y un Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, cada uno cumpliendo con su misión específica. Y yo quiero enfocarme en esta noche, si Dios nos presta la gracia, si Dios me lo permite, en transmitirte una palabra que el día viernes estaba orando al Señor, leyendo la Biblia, y estaba leyendo un libro muy bonito que justamente se llama El abrazo del Padre, que es de Danilo Montero. Y mientras estaba leyendo ese libro, en verdad estaba leyendo el libro para tomar algunos puntos, para tomar algunos preceptos del libro que me parecía muy interesante, pero el Señor me llevó a esta palabra y me ministró mucho con esta palabra en el amor del Padre. Y dice San Lucas capítulo número 15, versículo 11 y 12. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. En primer lugar, en esta escritura, en esta palabra, podemos ver 2 características muy especiales. En primer lugar, que el Padre tiene hijos. Diga conmigo, yo soy hijo. El Padre tiene hijos. La palabra del Señor nos enseña que todo aquel que ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal tiene la potestad, tiene el derecho de convertirse en un hijo, en una hija de Dios. El mundo que no conoce dice, bueno, al fin y al cabo todos somos hijos de Dios y todos creemos en el mismo Dios. Pero no es así. La Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos dictamina y nos determina que todo aquel que tiene un encuentro personal con Jesús y que recibe a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador personal, este pasa a tener el derecho de ser un hijo de Dios. Si usted y yo no recibimos a Cristo en nuestro corazón, simplemente seremos creación de Dios. Ahora quiero decirle algo.
los que heredan las promesas, los que heredan las bendiciones, los que tienen el derecho de recibir algo del Padre, son los que son hijos. Diga conmigo, hay que ser hijo. Hay que ser hijo de Dios para poder recibir. Y dice que el Padre tiene hijos. Y a mí esta escritura me ministró porque me hizo pensar en saber lo maravilloso que tenemos de un Dios que ha pensado en todo en nosotros, ¿no? De un Dios que cumple una función de Padre para con nosotros. De un Dios que ha determinado en Jesucristo, quien dio su vida por cada uno de nosotros y por amor a nosotros como hermano mayor de nuestra vida. Y un Dios que establece que tiene bendiciones y que tiene herencia para sus hijos. Diga conmigo, hijos. Ahora, quizás muchas veces, muchos de nosotros, por circunstancias de la vida, por situaciones, pecamos, erramos el blanco, nos alejamos de Dios, nos enfriamos, cometemos acciones que quizás desagradan a Dios. Pero yo quiero decirte algo, no perdemos la condición de ser hijos. Hola. Aunque tú y yo nos vayamos y terminemos en las algarrobas con los cerdos, como la historia de este muchacho, de este hijo pródigo, él estaba lejos de la casa de su padre, él no estaba con su padre, él se fue de su padre, tomó una mala decisión y por tomar una mala decisión, porque hay una verdad, Dios nos da la libertad para decidir. Lo que nos pasa en nuestra vida no es simple explosión de, un acontecimiento, es por la decisión que usted y yo tomamos. Y Dios nos creó con un libre albedrío, con la libertad de poder decidir. Ahora, el hijo decidió mal. Se fue detrás del dinero, se fue detrás de la fama, se fue detrás de los amigos, se fue detrás de las fiestas, abandonó la casa de su padre, abandonó a su padre y terminó mal. Porque terminó revolcándose en la mugre, revolcándose en las algarrobas, quiso comer de lo que sobraba de los cerdos y ni así podía comer, pero no dejó de ser hijo. Siempre siguió siendo hijo. Usted y yo seguiremos siendo hijos de Dios. El punto está cómo decidimos. Si decidimos vivir una vida de bendición siendo hijos bajo el cuidado de papá, o si decidimos vivir una vida siendo hijos alejados de la presencia de papá. Ahora el Padre sigue teniendo hijos. Amén. Seguimos siendo hijos de Dios. Por eso si en alguna circunstancia, en alguna situación, terminamos revolcándonos en las algarrobas con los cerdos, tengamos la conciencia que el Espíritu Santo nos va a ministrar para saber que hay oportunidad de reconciliarnos con el Padre y de volver a la casa de papá, porque el Padre sigue teniendo hijos y el Padre sigue amando a sus hijos. Bendito sea Dios. Amén. En segundo lugar, dice esta escritura, nos hace ver que el Padre tiene bienes. Diga conmigo, bienes. El Padre tiene bienes para repartirle a sus hijos. Y nosotros vemos a veces a Dios, lo enfocamos y lo encasillamos a Dios en solamente Dios es para la iglesia, o Dios es para el domingo en el culto, o Dios es para la Biblia, no. El Padre tiene bienes para repartirle a sus hijos. El Padre tiene herencia para dejarle a sus hijos. Y si usted y yo somos hijos de Dios, hay bienes que Dios quiere entregarnos. Hay herencia que Dios quiere entregarnos. Y hay dos clases de bienes y hay dos clases de herencia. Diga conmigo, dos clases de bienes. Primero, bienes terrenales. Y en segundo lugar, bienes espirituales. El Padre tiene bienes para entregarle a sus hijos, para repartirle a sus hijos. Hay herencia para cada uno de nosotros. Decirle a tu vecino, hay una herencia para vos. ¿Cuántos quieren cobrar una herencia? El que no quiera, fírmeme y cédame la parte que yo la quiero, no se preocupe. Hay promesas de Dios para sus hijos y hay bienes que Dios quiere repartir.
terrenales y espirituales. La Biblia nos enseña, la palabra de Dios nos enseña, busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las cosas te serán añadidas. Y cuando Dios habla de añadiduras, Dios está hablando de añadirte no solamente cosas espirituales como la salvación, sino también Dios quiere añadirte dones y talentos. Dios quiere darte a tu vida y a mi vida dones y talentos, bienes espirituales que quiere poner sobre cada uno de nosotros para servirle en el reino de Dios, para saber que somos sus hijos y ser identificados como sus hijos. Porque ¿sabe qué? Vuelvo otra vez a lo que le dije antes. Solo los hijos pueden heredar, solo los hijos pueden recibir los bienes que vienen del Padre. No el vecino, no el extraño, solo los que son hijos. Si usted y yo somos hijos de Dios, tenemos el derecho y la potestad de que Él reparta sobre nosotros los bienes espirituales. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo repartió dones conforme a como Él quería repartir. Hay dones y hay talentos que Él quiere repartir sobre la vida de sus hijos. Hay dones y talentos que Dios quiere darte. Dones y talentos para servir en el reino. Dones y talentos para ser un hijo de Dios, un cristiano, un salmista, un cantante, un evangelista, un predicador, un profeta. No sé dónde Dios te quiera levantar, pero yo quiero decirte en esta tarde que hay dones y talentos que Dios quiere repartir sobre cada uno de los que estamos aquí. Hay una fortaleza del cielo. Dios te quiere usar en caminos que quizás jamás te ibas a imaginar que Dios nos iba a usar. Hola. Amén. No, le decía a los de la radio que me están escuchando. Porque Dios quiere repartir. Dios quiere darnos en este tiempo, en estos meses. Hemos profetizado, Dios nos ha dado la palabra, que los meses de junio y julio serán meses de ver lo sobrenatural. Y se está cumpliendo la palabra. Se cumple la palabra. Se cumple lo que Dios nos habló. Se cumple de que Dios nos iba a llevar por lugares y por caminos que jamás nos íbamos a imaginar. Mire, le cuento un pequeño testimonio, no importa, no voy a decir los nombres, ni quién, ni usted va a tener posibilidad de asociar, no se preocupe. Pero hace como 2 semanas atrás, Dios me dio la bendición, el privilegio de ir a orar por un amigo. Y fui a orar por él, ¿no? Y entonces él, estuvimos orando, y él tenía un vehículo, y me dice, mira, ¿podés orar también por mi vehículo? Yo quiero que puedas orar por mi auto, para que Dios lo bendiga, para que realmente mi auto pueda ser de bendición también. Y bueno, oramos con fe, porque no hacemos, o sea, nosotros no somos como los curanderos que le hacemos trabajo para que le vaya bien, no, ni hacemos limpieza de casa como andan diciendo por ahí, no, tampoco. Vamos a orar por la bendición de Dios, amén. Y oramos, me senté de arriba del auto, declaré y dije, bueno, este auto va a ser para mí, no. Y oramos y declaramos bendición sobre el auto. Y estábamos con un hermano y declaramos y profetizamos, no importa todas las rutas que este auto caminó, por dónde haya ido este auto, no importa cuántos kilómetros haya recorrido y lo que haya sido quizás usado para el mal, a partir de ahora Dios lo va a usar para el bien. Y profetizamos y declaramos, bueno, y nos fuimos. A la semana siguiente, en ese mismo vehículo que nunca antes había sido utilizado, en toda una mañana Dios nos llevó para recorrer y estuvimos orando y bendiciendo autoridades en distintos lados. Dios nos abrió la puerta y fuimos en ese vehículo y estuvimos recorriendo toda una mañana distintos lugares, en lugares que yo jamás pensé que Dios me iba a llevar para orar y para bendecir. Allí Dios nos llevó. Y el muchacho con el que estuve, con mi amigo, me dijo, ¿te acordás que oraste para que el auto recorra las calles y pueda ser usado para la bendición? Hoy se cumplió la palabra. Y yo recapacité y dije, se cumplió la palabra, porque Dios responde la oración. Por eso estamos orando, por eso estamos clamando, por eso te aliento a seguir tomado de la mano del Señor, porque nuestro Padre tiene bienes espirituales y terrenales para repartirle a sus hijos. Lo mejor no pasó, lo mejor viene de camino, bendito sea Dios. Gózate en el Señor y alégrate en Dios. Aleluya, porque Él te va a repartir. Él te va a repartir dones y talentos y te va a usar donde menos te imagines que te va a usar. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y hay bienes terrenales que Dios quiere darnos, porque Dios quiere un pueblo próspero. Los que no dijeron amén, no pregunten después por qué hay escasez. Dios quiere un pueblo prosperado y bendecido.
Y no es que yo lo diga porque estamos predicando sobre la prosperidad, no. Porque yo veo en la Biblia que el pueblo de Israel, que el pueblo de Dios siempre fue un pueblo próspero. Hasta el día de hoy, si usted conoció a algún judío pobre, muéstremelo. Porque siempre el pueblo de Dios ha sido prosperado y bendecido. Es una mentira del diablo que tenemos que ser pobres, que tenemos que andar como lincheras, que tenemos que andar con la cabeza gacha en el último rincón de la tierra. No, Señor. La iglesia del Señor siempre tiene que estar puesta en alto. Los hijos de Dios siempre tienen que estar puestos en alto, porque tenemos un Padre que quiere repartir bienes sobre sus hijos. Amén. Quizá usted me puede decir, bueno, pastor, pero usted no sabe la dificultad económica que estamos pasando. Es verdad, yo lo sé, pero hay circunstancias que Dios nos enseña. Hay momentos de prosperidad, hay momentos de sobreabundancia, hay momentos de vacas gordas y hay momentos de vacas flacas. Por eso Dios nos tiene que dar el discernimiento y el entendimiento. Si usted quizá me pregunta, bueno, ¿cómo están las arcas de la iglesia? No están como estaban en diciembre o en enero, pero Dios nos va a dar la gracia y Dios nos va a prosperar y nos va a bendecir, porque siempre vamos por lo mejor, bendito sea Dios, porque creemos que tenemos un Padre todopoderoso y un Padre que va a repartir bienes. Yo no sé cómo vamos a enfrentar todos los eventos que vienen, lo de Eclipse, la fiesta de la yerba mate, todo el campamento de jóvenes y toda la gran inversión que tiene que hacer la iglesia, pero yo creo que tengo un Padre rico que va a repartir bienes a su iglesia y que vamos a estar en prosperidad y en abundancia y que sus hijos van a ser prosperados en abundancia, porque Dios lo ha dicho, viene de camino la unción del cuarto día. La unción del cuarto día, recuerde la palabra profética, van a comprar casas, van a plantar campos, van a comer de las viñas, vienen de camino las bendiciones económicas más productivas para nuestras vidas y para la iglesia, bendito sea Dios. Aleluya. Y yo lo creo porque el poder del evangelio funciona así. Amén. Tengo que volver al mensaje, pero no me podéis saber. Hace unos meses atrás hablaba con un hermano, tampoco va a sacar cuenta ni se va a poder dar cuenta quién es, así que no piense. Hablaba con un hermano, estaba pasando una situación difícil financiera y económica, y entonces me dice, voy a vender el auto porque tengo que pagar unas deudas y estoy ahí medio atrapado en una situación. Yo le dije, no lo vendas, vamos a orar, Dios va a abrirte una puerta, vamos a creer, creamos en el Señor, tengamos fe. Bueno, tanto lo persuadí que, para que no lo hinche más, sacó el cartel de venta del auto para mí. Pero la cuestión que, por hincharle en la fe, obró y sacó el cartel de venta del auto. Y no lo vendió. A los poquitos días Dios le abrió la puerta, se le acomodaron las cosas, pim, pum, pam. No necesitó vender el auto. Ahora han pasado esto 3 meses. Lo veo ayer y le veo con el cartel de venta del auto. Y le digo, ¿qué hace con el cartel de venta del auto? Y ya le iba a empezar a retar. Y ya iba a empezar a darle palo, ¿viste? Entonces, no, pero, antes que me diga algo, voy a vender el auto. Pero no para pagar deudas ahora. Voy a vender el auto porque me voy a comprar uno mejor para la gloria de Jesucristo, bendito sea Dios. Es el evangelio que nos cambia la mentalidad. Es un tema de cultura, es un tema de aprender. Es un tema de mirar las cosas diferente. Porque Cristo te cambia la vida, bendito sea Dios. Ya conmigo, mi Señor me cambia la vida. Espiritualmente y terrenalmente. Amén. Es el evangelio que funciona. Bendito sea el Señor. Aleluya. Versículo número 17. El muchacho se va, malgasta todo, se va de la casa de su padre, abandona a su padre. Tenía hambre, la estaba pasando mal. Y el verso 17 dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? En primer lugar, el padre tiene abundancia de pan para sus hijos. El padre tiene abundancia de pan. El padre no es egoísta, no es escaso. Nuestro Padre Celestial tiene abundancia de pan. El pan de vida, que es su palabra. El pan de vida, que es su palabra. Por eso tenés que leer la palabra todos los días.
Por eso tenés que alimentarte de la palabra de Dios todos los días. Por eso tenés que venir a escuchar a la iglesia la palabra de Dios todos los días. ¿Sabes por qué? Porque hay abundancia de pan para nuestras vidas. ¿Cuántos se quieren llenar de este pan de vida? Bendito sea Dios. Porque la palabra nos nutre. Y el Padre tiene abundancia de pan para cada uno de nosotros. En segundo lugar, el Padre tiene una casa para cobijarte y para recibirte. Bendito sea Dios. Esta es una casa. Iglesia Cita con la Vida. No es una religión. No es una iglesia levantada por un iluminado. No es una iglesia que monta un cartel. La iglesia Cita con la Vida es una casa donde el Padre habita con su bendición para cobijar y para recoger a todos sus hijos. No importa la condición en la que vengan. Quizás sean hijos que vengan sucios por la mugre de los cerdos. Quizás sean hijos que vengan sucios por la situación del pecado. Pero el Padre tiene una casa que es su iglesia llamada Cita con la Vida para recibir a todos los hijos que quieran venir. No importa sea la condición que estés. Él nos recibe con sus brazos abiertos. Bendito sea Dios. Para bendecirnos, para perdonarnos, para limpiarnos. ¡Aleluya! El Padre tiene jornaleros, dice esta escritura. El muchacho dijo, en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Yo aquí perezco. Y en casa de papá hay muchos jornaleros. ¿Sabe? En la casa de papá hay jornaleros que trabajan para los hijos. Enseñanza. Dios dejó estipulado al Espíritu Santo directivas para que los ángeles de Dios trabajen en favor de su pueblo. El Padre dejó directivas para que en la casa donde Él habita haya muchos jornaleros que trabajan en favor de sus hijos. Cada vez que se levantan los hechiceros, cada vez que se levantan los brujos, cada vez que se levantan los curanderos para hacerte el daño, para hacerte el mal, para maldecirte, para hacerte la vida imposible, para arrastrarte al pecado, y el diablo levanta todos sus escuadrones, el Padre levanta a sus jornaleros, a los ángeles, querubines y serafines, para que se pongan a disposición de sus hijos. Y cuando el hijo levanta la voz y clama y pide al Padre la bendición, el Padre actúa y envía a sus jornaleros para bendecir a su pueblo. Bendito sea el Señor. Los ángeles están a favor de su iglesia. No tenga temor. Oh, no se desanime. Levántese en el nombre de Jesús, porque los ángeles trabajan para su pueblo. ¿Sabe por qué? Porque dice que los hijos no trabajaban. Los hijos ordenaban y mandaban en la casa del Padre. Y usted y yo somos hijos del Padre que ha puesto a disposición a sus jornaleros. Aleluya. Cómo me gustó esta parte cuando la leí y el Señor me dio esta revelación. De saber que tenemos un Padre tan grande. De saber que tenemos un Padre tan maravilloso que pensó en todo para nosotros. Que pensó y sabiendo que aunque nosotros nos podemos caer, que aunque nosotros le podemos fallar, que aunque nosotros podemos cerrar el blanco, Él tiene todo preparado para bendecirnos. Bendito sea Dios. Porque Él sabía que se iban a levantar contra nosotros, porque Él sabía que podíamos estar tentados, porque Él sabía que podíamos tener problemas, pero nos dejó a su Espíritu Santo y nos dejó a los jornaleros para que clamemos a Él. No tenga temor. No tenga temor lo que viene de camino. No tenga temor quién se te pueda levantar, porque el que está con nosotros es mucho más poderoso de todos los que se levantan contra nosotros. Bendito sea Dios. No teman ni desmayen, porque nuestro Dios va con nosotros, peleando la buena batalla delante de nosotros. Con ellos estará el brazo de carne, pero con nosotros está el brazo del Todopoderoso, nuestro Padre Celestial. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y el muchacho dijo, verso 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros.
la condición que el muchacho había vivido, su problema, su situación, a donde él había caído tan bajo, lo hacía sentirse indigno. Porque el pecado y el estar lejos de Dios nos hace sentirnos indignos, nos hace sentirnos sucios, nos hace sentirnos que no somos hijos, nos hace escapar de papá, nos hace sentirnos sucios de papá, de que nos da vergüenza ir. ¿No le pasó cuando era chico? Papá te decía, o mamá, no vayas a jugar al barro, porque si no cuando vengas vas a cobrar una paliza. Y nosotros vivíamos y nos revolcábamos en el fútbol, en el barro y todo, y cuando teníamos que volver a casa, nos daba vergüenza volver a casa. Nos avergonzaba volver, no queríamos que papá nos viera, porque si nos veía así sucio como estábamos, de por sí sabía que íbamos a cobrar una paliza, porque nos tenía que corregir, pero nos daba vergüenza, no quería que nos viéramos así. Tratábamos de ir corriendo al baño, a pegarnos una ducha, a sacarnos la ropa sucia y llevarla al tacho de lavar rapidito para que papá y mamá no la vean. Pero ¿sabe? Nuestro Padre Celestial no es así. Nuestro Padre Celestial está esperando que nosotros nos comuniquemos con Él. Nuestro Padre Celestial nos está siempre esperando con los brazos abiertos. No te sientas indigno, no te sientas indigna de ir a la presencia de Dios, porque tenemos un Padre amoroso, porque tenemos un Padre que nos ama, que nos amó tanto, que entregó a su Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros, bendito sea Dios. No te consideres un jornalero. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene jornaleros para el trabajo, pero a los hijos Dios los pone en alta estima. Tú y yo seguimos siendo hijos de Dios en la condición que estemos. ¿Y sabes qué? Dios va a hacer hasta lo último que sea posible para rescatar a cualquier hijo que esté lejos de Él, bendito sea Dios. Él no nos va a abandonar, Él no nos va a dejar solos, Él no nos va a dejar a la deriva. Le va a decir, bueno, andate, listo, perdete por allá. Y que cuando volvamos encima nos diga, ¿sabes qué? Volviste. Te fue mal. Mejor que te fue mal. Nuestro Padre no es así. Nuestro Padre es un Padre amoroso, que Él nos está esperando para que volvamos a Él. Para que volvamos a Él, a hablar con Él, si hay necesidad de hablar con Él. El muchacho se sentía indigno, dijo, yo no quiero, no puedo ser más un hijo. Tengo que convertirme en un jornalero. Pero tú no eres un jornalero, eres un hijo de Dios. Di conmigo, yo no soy un jornalero, yo soy un hijo de Dios. Y Dios está dispuesto a hacer hasta lo último por un hijo suyo. Te va a ir a buscar hasta el final de los finales para que vos y yo volvamos a la presencia de nuestro Padre. Hará lo que sea necesario. El Padre estaba esperando a su Hijo. Le dejó la libertad porque nosotros decidimos. Diga conmigo, yo decido. El muchacho decidió, fue, le dijo, Padre, me quiero ir. Y el Padre le dijo, bueno, si es tu decisión, hacelo. Anda, dame la parte. Le repartió los bienes. Porque muchas veces Dios nos da las bendiciones. Y cuando recibimos las bendiciones y las añadiduras, nos vamos de la presencia de Dios. Ya tengo lo que quiero. Usamos a Dios como un médico de emergencia. Usamos a Dios como un médico de terapia intensiva. Bueno, que me atienda, me soluciona el problema. Me dio la medicación, ya estoy sano, me voy, ya no le necesito más a Dios. Él decidió y decidió mal. Y por decidir mal, tuvo sus consecuencias. Y el Padre lo estaba esperando, que decida bien. Y dice la Biblia que él volvió en sí, reconoció, entendió que tenía que volver a la casa de papá. Entendió que lejos de la casa de papá no podía hacer absolutamente nada. Pero había temor, había en él una angustia, la vergüenza le pesaba de saber que podía volver al Padre y el Padre le iba a decir, viste, yo te dije que te iba a ir mal. ¿Para qué te fuiste? Ahora sabes qué, tenés que ir a trabajar a lo último del campo. No te voy a dar nada porque ya te di todo, no te pertenece nada.
Esa sería una actitud humana de cada uno de nosotros. Pero Dios no es así por su misericordia y su amor. La Escritura dice, versículo número 20, y levantándose, diga conmigo, actitud. Si usted y yo queremos ser victoriosos en la situación que estemos, alcoholismo, droga, pornografía, pecado, tentaciones, mentira, estafa, adulterio, lo que sea que estemos luchando, tenemos que tener la actitud para poder vencer. Diga conmigo, actitud. Lo más importante, cuando viene gente a la consejería y yo empiezo a hablar, le digo, ¿usted tiene el deseo de cambiar? Porque eso es lo más importante. Si tenemos el deseo de cambiar, estamos en el camino correcto, porque Dios realmente puede operar un milagro. Hola. Y levantándose, vino a su padre, gloria a Dios. Tuvo la actitud, se levantó, no le importó la mugre, no le importó la condición que estaba, no le importó que estuvo con los cerdos, no le importó que no tuvo lo que comer, no le importó que estaba sucio. Se levantó y vino a su padre. Y dice que cuando aún estaba lejos, muchos de nosotros a veces estamos lejos del Padre. Venimos a la iglesia, pero estamos lejos del Padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre. Aleluya. El Padre te ve hoy. Y conmigo, el Padre me ve. Aleluya. Lo vio su Padre y fue movido a misericordia. Y corrió, aleluya, y se echó sobre su cuello y le besó. Si hay actitud correcta, oh, Shakaramakaya Mansakia. Si hay actitud correcta de levantarte e ir a la casa de papá en la condición que estés, el Padre te ve. El Padre te ve de lejos, aunque estés lejos de Él. El Padre te ve y dice que Él es movido a misericordia y corre hacia ti para abrazarte y para besarte. Bendito sea el Señor. No importa que estés sucio, no importa que estés en la condición que estés, no importa que estés en el pecado, no importa que hayas caído de la gracia, no importa la situación que estés atravesando. El Padre, cuando ve la disposición de tu corazón de ir a Él, bendito sea Dios, oh, Shakaramakaya, viene corriendo para abrazarte, para besarte, para bendecirte. Bendito sea el Señor. ¿Cuánto hace que no te dan un abrazo? ¿Cuánto hace que no te dan un beso? ¿Cuánto hace que no te tienen en su regazo? El Padre en esta noche te dice la actitud correcta. Levántate y ve a su presencia. Levántate y ve a su presencia, porque Él te va a abrazar, porque Él te va a besar, porque Él te va a tener en su regazo, porque eres su hijo. No eres un jornalero, eres su hijo. Aleluya. Verso 22. Pero el Padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. El Padre tiene siervos a nuestro favor. Aleluya. Hay todo un ejército de ángeles trabajando para ti y para mí, que están ahí dispuestos a escuchar tu oración. Que cuando viene el momento de la dificultad, la tentación, la tristeza, la angustia, la enfermedad, el dolor, tú levantas tu clamor, levantas tu oración, y hay un ejército de ángeles preparado para venir a tu favor y a mi favor, para interceder cualquiera sea la situación. Bendito sea el Señor. Aleluya. El Padre nos viste con lo mejor. ¿Sabes por qué? Porque nos ha limpiado con la sangre de su Hijo Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. No importa cómo haya sido nuestra vestimenta. Quizá hoy nuestra vestimenta está manchada, está dañada
por mentiras, por pecado, por desobediencia, por lejanía. Pero el Padre no te reta porque viniste sucio de jugar al fútbol. El Padre te recibe y le dice a los siervos: muchachos, sáquenle las vestiduras de la mugre, sáquenle las vestiduras del pecado, sáquenle las vestiduras de la depresión, de la amargura, de la angustia, de la tristeza, de la desobediencia, del mal carácter, de las drogas, del alcoholismo, de la pornografía, de la desobediencia, de lo que sea. Sáquenle las vestiduras, porque yo le voy a poner vestiduras nuevas, porque mi Hijo en la cruz del Calvario murió por él, derramó su sangre y resucitó al tercer día para darte vestiduras nuevas. Bendito sea el Señor. El Padre hoy quiere darte vestiduras nuevas en el poder de la sangre de Jesucristo. El Padre dice que le puso un anillo. ¿Sabes? Cuando está la actitud correcta de levantarte e ir a Él, no solamente que Él se va a apresurar para besarte, para abrazarte, para tenerte en su regazo, sino que te va a dar vestiduras nuevas y te va a poner un anillo en tu mano. El anillo es símbolo de autoridad. Es símbolo de autoridad. El Padre delega sobre los hijos la autoridad de la herencia que les corresponde por derecho. Si eres un hijo, una hija de Dios, no tienes que temer, porque hay autoridad que viene del cielo, que te va a respaldar, porque tú atarás y desatarás en la tierra y en el cielo. Bendito sea Dios por el poder de la palabra, porque el Padre ha determinado darle autoridad a sus hijos. Bendito sea Dios. Porque cuando los hijos crecen, los papás le empezamos a dar la llave de la casa para que entren y salgan de la casa. Porque cuando los hijos crecen, si tenemos auto, le empezamos a dar la llave, le sacamos el registro para que vayan y vengan con el auto de la casa. Bendito sea el Señor. Porque cuando los hijos crecen, le empezamos a dar autoridad y los mandamos a estudiar a algún lado y les damos la autoridad, les comparecemos, porque cuando tienen que salir del país, los papás les firmamos la autorización para que puedan salir, porque vemos que son nuestros hijos y que están maduros. Usted y yo no firmamos por el vecino, firmamos por nuestros hijos. Yo te declaro hoy en el nombre de Jesús que el Padre firma por ti y por mí, para que tú puedas vivir una vida de victoria. Bendito sea Dios. Para que vivas una vida de prosperidad, para que vivas una vida con bienes espirituales y con bienes terrenales, en bendición. El Padre firma y te pone un anillo. Bendito sea Dios. ¿Sabe? Y el Padre hizo fiesta con aquel hijo. El Padre hoy quiere hacer fiesta con nosotros. El Padre quiere abrazarnos en esta noche. ¿Cuántos desean que el Padre te abrace hoy? Quizás en nuestra vida terrenal las circunstancias de la vida hicieron de que tú y yo quizás no tengamos un Padre que nos abrace, un Padre que nos cobije, un Padre que nos haga una caricia, porque quizás el Padre fue golpeador, el Padre fue alcohólico, el Padre abandonó a mamá, el Padre se murió, nunca le conociste, no sé cómo será tu trasfondo, pero lo que sí sé es que las marcas que se generan por el dolor de la falta de un padre en el corazón de un niño, solo el poder del Espíritu Santo lo puede sanar. Las estadísticas nos muestran que el 82% de los jóvenes adictos a las drogas hoy han sido consecuencia de la faltante de un padre en el hogar. Las estadísticas nos muestran que el 85% de los casos que han cambiado su sexo al homosexualismo o al lesbianismo han sido consecuencia de la falta de un padre en el hogar. Las estadísticas nos muestran que el 93% de los padres que son golpeadores y que son alcohólicos hoy es porque han tenido en su infancia padres golpeadores y alcohólicos. Las estadísticas nos muestran de que el 92% de los casos de violencia
es porque han sido hogares formados sin padre. Pero yo quiero decirte algo en esta noche. No importa cómo haya sido tu pasado, porque hay un Padre amoroso que está aquí para amarnos, para bendecirnos y para abrazarnos. Bendito sea Dios. Dice Salmo 27:10. No lo tengo ahí, se me fue. Entonces los leo. Salmo 27:10. Aleluya. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Aunque tu padre y tu madre por las circunstancias de la vida te hayan dejado, Dios te va a recoger en su regazo, va a correr a vos, te va a abrazar, te va a besar, te va a dar vestiduras nuevas, te va a poner el anillo de autoridad y va a hacer fiesta con su hijo. Bendito sea Dios. Aleluya. Salmo 68, verso 5. Dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Nuestro Padre es defensor de sus hijos. Deuteronomio 33:27. El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Tenemos un Padre que nos da salvación eterna en el cielo, pero acá abajo tenemos un Padre que tiene brazos de amor para cada uno de nosotros, para abrazarnos y acompañarnos cualquiera sea la circunstancia. San Juan 3:16 dice: porque de tal manera nos amó el Padre, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo no sé, quizás, cómo fue tu infancia, tu adolescencia. Quizá eres grande o quizá lo estás pasando hoy. Pero sabes, quiero contarte algo, y con esto voy a terminar para orar y seguir con la reunión. Te contaba que el día viernes estaba preparando la palabra del Señor en la oficina, en un tiempo de soledad, orando al Señor. Y estaba leyendo este libro tan bonito de Danilo Montero llamado El abrazo del Padre. Y en el libro Danilo cuenta en una de sus experiencias que tuvo una situación muy difícil en su vida. Su padre era un alcohólico, era un golpeador. Y él recuerda cuando él tenía 10 años y escucha los ruidos en la madrugada y ve a su mamá toda ensangrentada y golpeada y a su padre salir huyendo y haber destruido toda su casa, haberla roto toda a pedazos. Y eso marcó su vida, y dice que él le preguntó porque él ya estaba en el ministerio y él ya había pasado el tiempo y él creía que había sanado su corazón, pero comenzó a reprocharle a Dios y comenzó a preguntarle a Dios dónde había estado cuando él pasó toda esa situación, por qué él había permitido, por qué lo había dejado solo en esa situación. Y dice que cuenta en el libro de que Dios le dice de que él había estado con él, sosteniéndolo, guardándolo, protegiéndolo. ¿Sabes? En un momento de la vida ahí que estaba leyendo el libro, me vino a la memoria comenzar a reprocharle a Dios.
Y comencé a preguntarle a Dios, ¿dónde estabas en mi infancia? ¿Dónde estuviste cuando me mandaron a vivir con mis abuelos? Mi hermana nació discapacitada. Vi morir a mi abuelo en mis brazos. Vi morir a mi abuela casi en mis brazos. Correr las internaciones. ¿Dónde estabas cuando intenté cortarme las venas? ¿Dónde estuviste cuando me intenté tirar por la ventana del hospital? ¿Dónde estuviste en todas esas situaciones? Le preguntaba a Dios. Y comencé como a reprocharle y a preguntarle, ¿por qué dejaste que pase por todas esas situaciones? Porque papá no era un mal tipo, pero todo lo que había pasado con la situación de mi hermana y todo habían hecho que no se pudieran ocupar. ¿Dónde estuviste? ¿Dónde estabas? Le preguntaba cuando pasó la situación que pasó con el papá de mi esposa. Y Dios llevó mi vida en ese momento de oración y de ministración a cada episodio que había vivido de mi infancia y mi adolescencia. Y en cada episodio Él fue mostrándome y diciéndome, acá estaba. Porque cuando estuviste con tu abuelo muriéndose en tus brazos, yo sostenía tus brazos como un niño para darte las fuerzas. Porque cuando estuviste con tu abuela llevándola al hospital en esa ambulancia muriéndose con 11 años, yo estaba con vos en esa ambulancia dándote la gracia. Porque cuando intentaste cortarte las venas, no moriste en ese momento, porque yo detuve el sangrado de tus venas para que no te mueras. Porque cuando te intentaste tirarte por la ventana de ese hospital y quedaste enganchado en el suelo, yo envié esa enfermera para que te ate y te acueste en la cama y no caigas de esa ventana. Porque cuando pasaste por esas situaciones que tuviste que atravesar, en un montón que le fui planteando, yo estuve llevándote de la mano, bendito sea Dios. Y el Padre estuvo en cada una de las situaciones que nosotros pensamos que no, Él nunca estuvo. Yo hoy quiero decirte de parte de Dios, iglesia, no sé cómo ha sido tu adolescencia, no sé cómo habrá sido tu infancia. Quizás te has criado sin un padre, estás dolido, estás lastimado, has tenido preguntas, te has sentido frustrado porque tu padre no te apoyó, porque tu padre te golpeó, porque tu padre te violó, porque haya sido lo que haya pasado. Pero hoy hay un abrazo del Padre que quiere darte, bendito sea Dios. Hoy hay un abrazo del Padre que quiere abrazarte hoy aquí. Hoy hay un abrazo del Padre Celestial que te quiere recibir como hijo. El Padre no tiene jornaleros, el Padre tiene hijos. Y si te vuelves atrás y empiezas a buscar dónde estuviste cuando me pasó lo que me pasó, verás la mano del Padre acariciando tu hombro. Verás la mano del Padre abrazándote. Verás la mano del Padre recogiéndote de la miseria, de la pobreza, de la tristeza, de la desesperación. Porque si hoy estás aquí, es porque el Padre te había guardado para este momento. Para que no seas un jornalero, sino para que seas un hijo y una hija de Dios. Aleluya. Hoy el Padre quiere abrazarte, bendito sea Dios. Tenemos un Dios eterno en los cielos que nos da salvación. Pero tenemos los brazos del Eterno en la tierra que quiere abrazarte en esta noche. Yo sé que hay dolor en muchos corazones en esta noche por la necesidad de que nunca tuviste un abrazo de un padre. Pero hoy Él quiere abrazarte. Hoy quiere sanar la herida que quizás no pudiste celebrar el Día del Padre, que quizás no tuviste un padre para llevarle un regalo, que quizás no tuviste un padre a quien llamar. Quizás maldeciste este día porque te han traído a este mundo. El Espíritu Santo está aquí para bendecirte y abrazarte.
y para sanar la herida. Porque hay bronca, porque hay angustia, porque hay tristeza, porque hay rencor, porque le echas la culpa a todo lo que te pasó antes. Pero hoy el Padre está aquí porque quiere ministrarte. Bendito sea Dios. Ponte de pie, por favor. Aleluya. Oh, el Espíritu está aquí. El Padre está aquí para abrazarte. Cierra tus ojos y permite que el Padre te abrace. Cierra tus ojos y permite que el Padre te abrace. Oh, Él quiere hoy correr a tu cuello y abrazarte y besarte y que te sientes en su regazo y darte el amor que nunca te dieron. El Padre hoy está aquí para dártelo, para anular y quitar un pasado de tristeza, de fracaso, para sacar de tu corazón todo dolor, toda herida, para sanarte hoy, darte vestiduras nuevas, darte autoridad, revestirte de la bendición del cielo. Bendito sea Dios, porque tú eres un hijo de Dios. Solo la actitud, solo levantarte e ir hoy a la presencia de tu Padre, y Él te va a ministrar hoy. Y Él te va a ministrar porque en esa oficina allí detrás, el viernes en la noche, Dios durante un rato ministró mi corazón con su Espíritu Santo. Y hoy te transmito esto, esa misma administración. Él quiere dártela a tu corazón hoy. Él quiere que te vayas con un corazón sano. Él quiere que te vayas con un corazón lleno del amor del Padre. Levantarte e ir a la presencia de papá. ¿Cuántos necesitan el abrazo del Padre? ¿Cuántos hoy quieren que el Padre te abrace? ¿Cuántos hoy necesitan que el Padre sane tu dolor? ¿Cuántos hoy quizás necesitan llorar delante del Padre? Levántate y ven a la presencia del Padre. Hay un altar aquí abierto. Yo te invito a venir al altar. Si tú quieres que el Padre te abrace, si tú quieres que el Padre te ministre, te invito a este altar. Quiero orar por tu vida. Quiero derramar ese Espíritu Santo sobre ti en esta noche. El Padre te quiere abrazar. Da un paso de fe. Ven como lo hizo ese hijo pródigo. Él corrió a la presencia de su Padre y su Padre lo recibió. Su Padre lo ministró. Su Padre lo llenó. Su Padre lo vistió. ¡Oh! ¡Shakarramamabaka! Ven a la presencia de tu Padre. Hagamos fiesta hoy. Él quiere abrazarte. Él quiere amarte hoy. Él quiere besarte hoy. Él está aquí hoy. Si necesitas arrodillarte, arrodíllate. Si necesitas llorar delante de Él, llora. Si necesitas reclamarle, reclámale, porque Él va a mostrarte su mano de amor sobre tu vida hoy. Él te va a abrazar. Él te va a abrazar con sus brazos eternos. Él va a sanar tu herida, porque hay un Padre eterno, porque hay un Padre celestial, que el Padre que no tuviste está aquí hoy para abrazarte con sus brazos de amor. Aleluya.